Hola, como te hablamos en el video anterior, tenemos una serie de programas que vamos a ir escudriñando las escrituras, ¿sí? Si tú eres el que quiere saber más a fondo la palabra, pues bueno, este es tu programa. Bienvenidos a tu programa FD 24/7. Mi nombre es Betty Vega y mi compañero Gabriel Franco para servirles, y sí, cedo lugar a mi hermana para empezar a escudriñar, para empezar a conocer qué es la sabiduría y varias diferentes partes que hoy mi hermana ha tenido bien y vamos a compartírselas. Así es. Miren, todos queremos ser inteligentes, todos queremos hacer algo diferente, todos queremos que nos vaya bien, todos buscamos cómo hacer las cosas correctamente, pero al final de cuentas, todos queremos, pero no sabemos. Entonces, este programa vamos a escudriñar un poquito un tema, porque nos vamos a ir por capítulos, un tema que es sumamente importante tanto para los cristianos como para los que no lo son. ¿Usted sabe lo que es la sabiduría? Bueno, pues aquí se lo vamos a decir. En este mundo lleno de caos, donde la fe se vende y el hacer lo malo es lo correcto, vivimos tiempos de confusión y al no saber para dónde ir o en quién confiar, estamos todos atinándole a todo y dándole a nada, ¿sí? Empezamos a perder la batalla y nos dejamos arrastrar hacia un mundo lleno de locuras, pecado y desenfreno. Déjeme hacer un paréntesis. Estoy leyendo esto porque el Señor me lo dio en la noche y yo quiero seguir leyendo esto. Si tú eres esa persona que desea hacer el bien y termina haciendo lo malo, que trata pero no concreta, que lucha pero se cansa y de repente no ves la dirección y ves solamente tinieblas y te ves en un mundo donde sientes incluso a veces que no eres tú de este mundo. Este programa es para ti y qué mejor empezando el año, aprendiendo lo más importante, cómo guiar nuestra vida, cómo hacerle para ser una persona de esas personas que pasan y dejan huella. ¿A usted le ha tocado alguna vez decir, mira, el hermano, yo me acuerdo de aquel que ya no está con nosotros, pero el hermano aquel que era muy sabio, hablaba poco, pero espeso. Él siempre estaba en la iglesia o traía su Biblia o siempre hablaba de la palabra. Estamos hablando de cómo es una persona, ¿sí? Con sabiduría de lo alto. Porque es una persona, puede haber una persona muy inteligente en su casa, pero la inteligencia no sirve si no va de la mano con la sabiduría. Porque la sabiduría viene del Señor y la inteligencia es solamente el ser humano hasta donde llega su capacidad. Entonces, no es malo ninguno de los dos. Antes, al contrario, deberían de ser unidas para darnos más potencia y para hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios. Porque yo no sé usted, pero yo al menos en esta vida quiero agradar al Señor. Y este es nuestro propósito en Año Nuevo, agradar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Pues escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra, guiando a ver qué es lo que dice el Señor. Usted nos ve con la Biblia abierta, pero por ejemplo yo aquí tengo una palabra muy importante que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. ¿De cuál es usted? ¿De los que buscan la sabiduría todo el tiempo? ¿O de los insensatos, que no quieren que ni les diga nada, ni aceptan opiniones, que son tontos? Ahí dice que son necios, porque confían en su propia mentalidad, en su propia inteligencia. Incluso hasta se dicen, yo soy muy inteligente. Y estos 365 días, que hoy nos toca caminar. ¿Qué le parece si juntos empezamos a fluir en la palabra del Señor y hacemos lo que no hacíamos antes? Leer, escudriñar la palabra y ¿sabe qué? Buscar la manera de hacer las cosas diferentes. ¿Sí?
Así ¿Cómo ve, es. hermano? Me parece un tema muy interesante, hermana, pero muy importante a la vez. La sabiduría de lo alto. Y tal vez tú que nos estás viendo detrás de esa pantalla dirás, bueno, entonces yo ¿cuál sabiduría tengo? Pues déjame decirte que la palabra de Dios nos va a enseñar y vamos a discernir y vamos a saber cuándo es que un hombre de Dios o una mujer de Dios, y digo hombre de Dios y mujer de Dios porque ahora en nuestra vida cristiana es importante reconocer a un hombre, a un siervo del Señor, a una sierva del Señor, si verdaderamente está caminando conforme a la sabiduría de lo alto. ¿Por qué, hermanos? Porque hay otra sabiduría que nos la enseña ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 17, nos habla específicamente de la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es pura, que es genuina, que es pacífica, que es sin incertidumbre, sin hipocresía. Y por eso la importancia de esos temas, hermana. Ahorita la hermana va a tener a bien compartirnos unos puntos que ya investigó, ¿verdad?, para compartírselos. Pero hermanos, hay diferentes temas y nosotros quisiéramos abarcarlo todos en un solo capítulo, ¿verdad?, en una sola parte, pero nos es imposible. Ahora, no queremos poner de nuestra cosecha, como decía Pablo, sabiduría humana, sino que sea la misma palabra de Dios expuesta ante ti en este programa para que tú veas y compruebes que es basado en la palabra de Dios tal cual lo dice la Biblia Reina Valera 1960, y tú puedas comprobar que te estamos hablando palabra de Dios, palabra fundada en la Escritura. Y como dice mi hermana, este año que inicia es tan importante tomarnos de la mano de Dios, y una de las cosas que podemos hacer es empezar a conocer a aquel Dios de amor. Y hermanos, si tú dices, yo no tengo sabiduría, créemelo, la hermana acaba de decir un versículo poderoso, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, si tú estás sintonizando ahorita este programa y me estás viendo, créemelo que tú vas a empezar a adquirir sabiduría. Porque la sabiduría que viene a lo alto no es aquello más que el temor de Jehová, el temor de Dios, el amor a Dios, la reverencia a Dios, el querer conocer a Dios, el querer impregnarte de su palabra. Eso te empieza a dar sabiduría y te empieza a llevarte, a dirigirte y a hacer luz en esta tierra. Entonces, queremos compartirte unos puntos, pon atención porque son importantísimos y van a marcar un antes y un después en tu vida en este 2026. Fíjense, es tan importante como dice usted, hermana. Qué difícil hoy. Usted puede voltear al mundo, empezar a ver las redes sociales y puede ver donde por falta de sabiduría hay mucha gente diciéndole que le va a ir bien el año que entra, hablándole de su futuro, usándolo en la economía, usándolo. ¿Y sabe qué? Todo eso es falta de sabiduría. Porque una persona que se apega a las leyes del Señor es una persona sabia. Aquella persona, como dice el necio, dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Son aquellos que no les interesa ni cómo Dios habla, ni qué es lo que piensa. Es más, les hablan de Dios y lo rechazan completamente. Entonces, esto es muy importante. ¿Usted quiere tener sabiduría? ¿Usted quiere saber qué es la sabiduría? Pues aquí lo vamos a tratar en este punto. ¿Qué es la sabiduría? ¿Para qué nos sirve la sabiduría? ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Y lo más importante, ¿qué piensa Dios de la sabiduría? Porque sabe, yo siempre lo he dicho, del amor nacen muchas cosas. Si usted le tiene amor a Dios, tiene que buscar la manera de saber qué piensa, cómo le gustan las cosas. Y contestando, aquí yo escribí, contestando, ¿qué es la sabiduría? Dice, capacidad de entender y aplicar el conocimiento divino. De ahí en fuera, hermanos, nada es sabiduría. La sabiduría es la palabra del Señor, es lo que nos lleva a ser perfectamente personas, es perfectamente hermanos, perfectamente humanos, ¿sí? Y podríamos escudriñar mucho la palabra, pero al final de cuentas, quédese con eso. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de entender y aplicar la palabra del Señor. Y usted dice, bueno, ¿y para qué me sirve? Si usted es ama de casa,
va a llevar la economía mejor. Si usted es un chofer, ¿cómo hacer las cosas correctamente para que le vayan mejor? Si usted es un maestro, ¿cómo puede llevar un poco mejor sus cosas? Mire, con Dios estamos apostando positivamente todo lo bueno. Y entonces, hermano, yo le pregunto a usted, ¿para qué nos sirve la sabiduría, hermano? Pues mire, la sabiduría primeramente nos sirve, hermana, para hacerle frente a las situaciones que vienen a nuestra vida. Sabemos que en esta vida van a venir procesos, van a venir luchas, van a venir situaciones, y es ahí donde nosotros vamos a aplicar la sabiduría de lo alto, que es la que nos va a ayudar a saber cómo responder ante esa situación, al saber qué hacer y qué dirección tomar, y sobre todo qué decisiones podemos tomar en medio de esa situación que estamos viviendo. Ahora, la importancia es, como dice Santiago, mostrarnos, es ahí, y en el proceso, es ahí donde nosotros mostramos la sabiduría de lo alto. Es pacífica, es genuina, es pura, es sin incertidumbre, es sin hipocresía. O sea, es ahí donde nosotros, más que sabiduría, hermanos, lo podemos relacionar ahora sí con el fruto del Espíritu Santo, que es lo que nos va a llevar a mostrar ese fruto a través de la sabiduría, a través de nuestras acciones y decisiones, que por ende nos va a llevar a tomar la mejor decisión, la sabiduría que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hace mucho, hermano, hay una jovencita que me decía, si yo no conociera a Dios, yo me hubiera suicidado. ¿Sabe? Eso marcó mi vida para siempre. La diferencia entre conocer a Dios y lo que Él piensa, y la diferencia de no conocerlo. Ahorita estamos viendo muchos jóvenes cómo se suicidan porque no encuentran la salida. Ahorita estamos viendo muchas personas que se enferman porque no tienen el conocimiento de cómo cuidar su cuerpo. Y también lo habla la palabra, pero es parte de la sabiduría. Hay mucha gente queriendo trabajar, pero no encuentra un trabajo porque no se conoce, no saben qué es bueno. Eso también es parte de la sabiduría. Hay muchos, pero muchos maestros, le estoy hablando de la palabra del Señor, que enseñan a muchas congregaciones equivocadamente por falta de sabiduría. Hay dirigentes que van y hacen las cosas incorrectas por falta de sabiduría. Todas las cosas que usted pueda ahorita, simplemente usted puede ir a lavar, agarrar una lavadora nueva y picarle, y por falta de conocimiento se le descompone. Si yo me pregunto a mí y le pregunto a usted, ¿cuál sería la diferencia entre el año pasado y este año? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cómo se ve en estos 365 días? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cómo le va a hacer para llevarlos a cabo? Porque una cosa es querer, pero el Señor dice que pone el querer como al hacer. Entonces el conocerlo, Él nos lleva con sabiduría por el camino a los deseos que tenemos a veces. Y a veces no son buenos, y el Señor nos los quita. Pero también esa es parte de la sabiduría. Porque el amor en sí es sabiduría. Así es. Y qué importante es, hermana, fíjese, conocer la palabra. Porque le digo, es una nueva vida en Cristo. Y yo quiero enfatizar mucho en eso, como nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5 y 7. Dice que está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Y Pablo habla mucho sobre la mente de Cristo que está en nosotros. Y nos enseña cómo desarrollarla. Pero Santiago, en el libro de Santiago hay unos versículos muy hermosos que dice que si hay alguno falto de sabiduría, pídanla al Señor. Nosotros como cristianos tenemos la fuente, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, que el salmista David decía que era lámpara, que era lumbrera. Entonces ya está en nosotros en tomar un tiempo para escudriñar, para poner atención a estos temas que hoy vamos a realizar en este programa, que ha tenido bien el Señor permitirnos en este año y compartirlo con ustedes y poderles traer luz. Hermanos, yo siempre le he dicho, no somos los mejores oradores, no somos los más sabios, pero créanmelo, que delante de Dios se los decimos, tenemos un corazón
dispuesto, que el Señor conoce, que queremos hacerlo todo para su gloria y queremos que el pueblo de Dios sea percibido, venga el conocimiento de la palabra y pueda dirigirse en este mundo de tinieblas, porque seamos realistas. Este mundo está en tinieblas y necesitamos la luz de la palabra, la sabiduría para sabernos dirigir. Por eso Santiago dice, ¿hay algún falta de sabiduría? Pídala al Señor, pero no dudando. Haz un énfasis, no dudes, para que no seas como la ola del mar, que va y viene. Entonces, qué hermoso es saber que si a mí me falta sabiduría, tengo los medios, tengo la palabra, tengo la fuente, tengo a Cristo en mi corazón para clamar y pedirle sabiduría, como dijo usted, para saberme dirigir en mi matrimonio, para con mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, infinidad, hermanos, áreas en las que podemos ser instruidos a través de la palabra y poner por obra esa sabiduría que va a ser bendición para tu vida, pero bendición para todos aquellos que estén en tu entorno. Y ¿sabe qué? Ahorita la mayoría de la gente, yo me he fijado, por ejemplo, mis amigas, que estoy gorda y que quiero adelgazar y que no tengo propósito, y resulta que, ¿sabe qué? Nos falta sabiduría para mantenernos, ser indivisibles. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero fíjese, me llama la atención lo que dice aquí y se los quiero compartir. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjense, la sabiduría está en todos lados, y es el conocimiento, pero el Señor te lo da, el temor a Jehová. Pero no es un temor, yo decía, ¿qué es temor? No es un temor de terror que suscita un tirano. Es el temor de la palabra, se refiere a respeto. Obedecer al ser más sabio del universo. Y la obediencia, hermanos, lleva bendición. Siempre. Usted obedece al Señor, no al hombre. Usted obedece a Dios y Dios le da una bendición. ¿Y sabe cuál es la bendición? La sabiduría. Esa sabiduría que ocupamos para todas horas. Porque dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros. Y si usted no le quiere poner enemigo, póngale problemas alrededor de nosotros. ¿Cuáles problemas? La drogadicción, la anorexia, la depresión, el adulterio, la fornicación. Todas las cosas, esos son cosas que vienen del enemigo. ¿Y cómo lo podemos vencer? Lo podemos vencer por medio de la palabra. Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Dios nos dejó con el instrumento y con el libro cómo llegar hasta el último día de nuestras vidas de la mano de Él. Y créalo, no vamos a llegar si no tenemos el conocimiento y la sabiduría de cómo llevar una relación con el Padre. La única esperanza que tenemos es Dios. Y se lo digo desde ahorita, vamos a estar compartiendo todos los temas de la sabiduría. Y hoy, ¿qué es la sabiduría? Pues es obedecer a Dios, buscar a Dios, temer a Dios. Y hoy no nos despedimos. Véanos en el siguiente capítulo, donde vamos a estar hablando más de la sabiduría y cómo enfrentar todos esos problemas. Por favor, nos ayudarían mucho con un like. Y tus comentarios los leemos. No te olvides, FD 24/7. Dios te bendiga.